Que en este caso nos enfrentamos a lo que llamamos habitualmente movimiento parabólico. Lo llamamos movimiento parabólico porque si lo llamamos tiro parabólico es políticamente incorrecto, porque estamos pegando tiros y eso está feo, ¿vale? Pegar tiros está feo desde hace tiempo. Bueno, está feo desde siempre, pero quiero decir que está más feo en un problema de física o en un problema de secundaria hablar de pegar tiros, que eso no... Así que movimiento parabólico. Evidentemente el nombre os puede hacer una idea de que se llama parabólico porque la trayectoria que describe este tipo de objetos es una parábola, ¿vale? Entonces, igual que todos los problemas de física, igual que el que yo hemos estado viendo de ayer, el del coche que chocaba con el camión o el del lanzamiento de las bolas, sigue por lo menos en mi opinión, para que sea lo más claro posible, lo entendamos lo mejor posible, sigue una estrategia de resolución que es hacer un dibujo primero. Este sí es importante el dibujo, como decía Pepe, porque nos ayuda a comprender el problema. El del movimiento circular realmente no nos iba a ayudar nada. Así que lo primero es hacer un dibujo. En este caso el dibujo va a ser suelo. Y de aquí no voy a pintar a la persona que lo lanza, ¿vale? Porque ya sería excesivo, pero tenemos una cosa que se llama jabalina, ¿sí?, que sale con una velocidad inicial, ¿vale? Ahí además nos dicen que tiene un ángulo. Yo en general el ángulo lo voy a llamar alfa, ¿vale? Porque así me va a servir para cualquier problema. En este caso es 37 grados y la velocidad inicial también voy a llamar la v sub 0 porque me va a servir para cualquier problema. Ya después, ¿de acuerdo? Primero que hacemos, el dibujo. Esto se llama parabólico porque cuando la jabalina, si nos olvidamos del aire, va a hacer un movimiento que tiene forma de parábola, ¿vale? Segunda cosa que hacemos aquí. Elegimos un sistema de referencia. Este es un movimiento bidimensional. El ser bidimensional requiere de dos dimensiones, dos ejes coordenados. Habitualmente el eje coordenado X es solidario o está en contacto con el suelo, habitualmente, lo cual no significa que tenga que ser así. Y el eje Y se coloca vertical, perpendicular a él, ¿vale? Con el origen de coordenada en el punto de lanzamiento. Normalmente, hay veces que yo no pongo eso en el punto de lanzamiento, sino que lo pongo en el suelo cuando lanzamos algo en una altura determinada. ¿De acuerdo? Pero ese sería nuestro sistema de referencia, ¿vale? Ese es un sistema de referencia, ya sabemos, espacial. Pero también tenemos que elegir el sistema de referencia temporal, que muchas veces se nos olvida, a mí el primero, ¿eh? Y que significa que en este momento voy a considerar que el instante inicial es 0, ¿vale? En el momento en el que se produce el lanzamiento, en ese punto 0. ¿De acuerdo? Ahí es donde empieza a contar el tiempo. En algún sitio hay que contarlo. Empezar por lo menos. Lo tercero que hay que hacer en estos problemas, pues hay que hacer, si fuese de fuerza, pues habría que hacer una descomposición de fuerza. Bueno, primero habría que hacer un diagrama de fuerza, pero bueno, como aquí no hay fuerza no hacemos diagrama. Pero sí tenemos que descomponer la velocidad inicial. ¿Vale? Porque eso es importante. La idea de la descomposición en el eje X y en el eje Y es para simplificar el estudio. Y en realidad un movimiento que es este único lo descomponemos en dos y lo estudiamos como dos movimientos que ya conocemos de antes. Que es lo que estaba diciendo en este caso a David, que realmente no son ecuaciones nuevas, sino que son las mismas pero combinadas. Bueno, voy a intentar representarlo. Para eso están los colores que llamamos monos estos. Tendremos una componente X, ¿no?, que la vamos a llamar V sub 0X. Y una componente Y. Entiendo que sabemos cómo estoy trazando eso, ¿no? Estoy trazando una perpendicular, la azul es una perpendicular al eje X para cortar en el eje X y la roja es una perpendicular al eje Y para cortar en el eje Y. ¿De acuerdo? Y eso me da ya las componentes tanto X como Y, ¿vale? Y que se resuelven mediante, por cierto, la componente Y también la puedo poner aquí, ¿no? Lo que me permite hallar esas componentes a partir de la trigonometría y del triángulo rectángulo que se está formando ahí. Llegando a la conclusión de que el coseno de alfa es V sub 0X partido por V
sub 0 y por tanto v sub 0x en v sub 0 por el coseno de alfa. Eso en general. Siempre y cuando alfa es el ángulo que me han dado con la horizontal, que es el que estamos pintando aquí, este ángulo. El seno de alfa, en este caso, es v sub 0i partido por v sub 0. Estoy escribiéndolo desde el principio porque si ya se nos ha podido olvidar un poquito cómo el cuadrado de un binomio, me imagino que las razones trigonométricas a lo mejor también se me han podido escapar un poco de mi mente, ¿vale? Así que v sub 0 por el seno de alfa, ¿vale? En este caso, como tenemos los datos, la podemos averiguar, ¿vale? 200 metros por segundo, la voy a averiguar, por el coseno de 37 grados y 200 metros por segundo por el seno de 37 grados. Si alguien me lo dice, no lo miro, si no, me voy y lo miro. Creo que recordar que el coseno de 37 grados es 0,6, me parece. En lo de los 100 coseno de 37 es 159,72. Por el coseno. Por el coseno. 159,72. 59,72. Voy a redondear a 160, ¿vale? Y el seno, estaba diciendo el coseno era 0,6, pero es 0,8, ¿no? Y este sí es 0,6, ¿no? 120, ¿no? 120,36. Lo voy a redondear a 120, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ese sería el tercer paso. Yo tengo que preparar la ecuación y lo he descompuesto porque ahora voy a descomponer también el movimiento en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y, ¿vale? Todo esto es preparar el problema, pero no estoy resolviendo nada. A raíz de esta historia, por lo menos, así lo hacíamos nosotros. Ahora, si alguien quiere irse ya al turrón, como dice él, que va uno al turrón. El problema es que nos puede doler las muelas porque puede estar duro el turrón en este caso, ¿no? Si no hago esto antes. Entonces, el cuarto paso sería escribir lo que ocurre en el eje X, que se trata de un movimiento rectilíneo y uniforme, ¿no? ¿Entendemos por qué en el eje X hay movimiento rectilíneo y uniforme? Porque no hay aceleración en el eje X, solo hay aceleración en el eje Y, tal cual hemos dibujado eso, que es la aceleración gravitacional o de la gravedad. De manera que entonces podemos escribir que v sub x es constante, v sub 0x, que hemos dicho que era 160, ¿no? Y también podemos decir que x es igual a x sub 0 más v sub 0x, en realidad es vx, no hace falta poner v sub 0x, por t menos t sub 0. Es decir, en este caso x sub 0 es 0, t sub 0 es 0, así que el resultado es 160t. ¿Vale? No se me debe olvidar poner SI porque eso está en el sistema internacional. He ido un poquito rápido, si me he ido rápido, decírmelo, ¿no? En el eje Y, ¿qué sucede? Tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. He puesto 2 veces A, no sé por qué. Y tenemos lo mismo. Lo que pasa es que ocurre que aquí VI sí cambia, ¿no? ¿Vale? ¿Y quién es ahí? Pues la aceleración que hay en el eje Y. En este caso es una aceleración que no la he dibujado ahí, pero está dirigida hacia el suelo, ¿no? Hacia lo que es el suelo, y que por tanto está dirigida en sentido opuesto al que yo he considerado positivo, ¿no? Por tanto va a ser de menos, para mí, 10 metros por segundo al cuadrado. Si alguien quiere poner 9,8, está en su derecho, ¿no? De manera que entonces la VI, que es la que cambia, sería 120 menos 10t. ¿Vale? Esta sería la ecuación de la velocidad en el eje Y. Muy importante aquí, siempre nos pasa a muchos de nosotros, a mí el primero me ha pasado, que cuando nos tienen que calcular la velocidad nos vamos directamente a esta expresión, como si la Vx, la pobre, la marginamos directamente. Y esa hay que tenerla en cuenta. Esto es solo la componente Y. La otra es la componente X, están las dos, ¿eh? Hay dos componentes en la velocidad. Vx, constante, y Vi. ¿Vale? Que no le echemos cuenta solo VI y dejemos los VX como si no existiese cuando sí existe. La parte de la posición, pues I sub 0, ¿no? Más V sub 0i
por t menos t sub 0 más un medio de la aceleración i por t menos t sub 0 al cuadrado. Como i sub 0 es 0, ¿no? La jabalina se lanza desde el suelo. Hemos entendido que aunque la persona la lance no vamos a considerar, porque no me lo dicen, qué altura tiene la persona. La velocidad era 160, ¿no? Por t y un medio de menos 10 menos 5 t cuadrado. Como t sub 0 era 0, pues esta es la ecuación. Ya tengo las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿vale?